si así Él nos lo permite, poder terminar el capítulo número 1. Así que le invito a abrir sus Biblias en el libro de En nombre de Jesús, Señor Dios, permítenos no solo captar la enseñanza, sino poner una corona también. De hecho, mi Señor, Padre, obedeciendo a tu palabra, es que tú te sientes grato con tu pueblo. Señor amado, habla a tus hijos para que ellos puedan obedecerte. Un padre, una madre, no sentirá la satisfacción plena y absoluta hasta no ver que su hijo le obedece. Eso es lo que tú también, Señor, anhelas de nosotros. Que esta palabra sirva para darnos la pauta, oh Dios amado, del aprendizaje y de la obediencia. Acelera los pasos también de tu pueblo que al impuesto ha venido, Dios, para que todos también de manera uniforme recibamos el mismo alimento espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados, sí, vamos pues al versículo número 16, recordando que Juan está recibiendo una visión respecto a la personificación de Jesús.
Recuerde, mi amado, que hemos dividido, ¿vale? Siempre lo recuerdo en cada enseñanza de Apocalipsis, hemos dividido, mi amado hermano, el estudio de este poderoso libro en 3 partes. La primera parte comprenderá solamente el capítulo 1. La segunda parte del estudio de Apocalipsis comprenderá el capítulo 2 y el capítulo número 3. Y la última parte irá desde el capítulo 4 hasta el último capítulo 22, ¿sí? En cuanto a su tercera fase o parte de enseñanza. ¿Por qué se lo ha dividido en estas 3 partes? Recuerde que se va a anunciar la enseñanza de Apocalipsis de acuerdo a las mismas palabras de Jesús dichas al apóstol Juan. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que habrán de venir o que habrán de acontecer. En esas 3 facetas, en esos 3 periodos, ¿sí? En el pasado, presente y futuro, se ha establecido de una manera un poquito más pedagógica. ¿Sí? Hay muchas formas de estudiar el Apocalipsis, pero hemos tratado de hacerlo de la manera más sencilla, pero también más entendible posible para cada uno de nuestros queridos hermanos y amigos también que nos pudieran estar visitando. ¿Cuál es la intención de analizar el libro de Apocalipsis? Hermano, estar preparados para los tiempos finales. Amén. No hay mejor cosa, mi amado, que estar preparado, sea que nos toque no vivir los tiempos de la gran tribulación. La iglesia tiene que estar apercibida, tiene que estar lista. Amén. Y en eso, mi amado, Dios nos ha dejado Apocalipsis para poder justamente llevarnos no solo a un entender de las cosas, sino aún también practicar de esas mismas cosas. Ahora bien, Juan ha visto al Señor hasta el versículo número 15, que fue el texto que analizamos la semana pasada. Sí, ha visto al Señor en su grandeza, en su majestuosidad. Y de hecho, si quiere recordarlo, venga rapidito conmigo, por favor. En el versículo número 13 al versículo 15 ya se dan los aspectos iniciales de esa manifestación gloriosa del Hijo del Hombre, hablando del mismo Señor Jesús. En el versículo 13 nos dice: y en medio de los 7 carneros vio Juan al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, es decir, brillante, como en un horno, y su voz es igual como el estruendo, dice, de muchas aguas. Entonces recuerden que para Juan, que se encuentra recibiendo la visión, este llamado recibe el mensaje del Señor estando preso en una isla llamada Patmos. Amén. Una isla que no es una isla de turismo, no es una isla del Caribe, es una isla que se encontraría en la región del Mediterráneo, llamado, pero esa isla es considerada como Alcatraz. Una isla de prisión, una isla donde se envían a los condenados a muerte para que allí, quitando piedra, como dicen algunos, si pueda simplemente cumplir una labor hasta su muerte. Ahora bien, Juan recibe esta gloriosa manifestación del Hijo del Hombre y él la está detallando y claro, ya hemos visto al viernes pasado todo lo que representa cada una de estas manifestaciones. Hoy nos toca obviamente es continuar con esto y dando también, digamos, el desenlace de esta gran manifestación para las iglesias de la región de Asia Menor. Ahora, cuando vamos al verso 16, entrando en materia, nos dice el Señor, tenía en su diestra, dice allí, siete estrellas, ¿sí? Tenía en su diestra, es decir, en su mano derecha, 7, dice allí, 7 estrellas. Ahora bien, mi amado, más adelante también nos dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro, hablando de su apariencia en cuanto a su cara, si su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, es decir, en su máximo esplendor. Y eso por lo general se suele ser
cuando el sol está en su cenit, es decir, a las 12, en pleno centro, sí, o sobre nuestras cabezas. Eso en cuanto a la forma en la que Jesús se manifiesta delante, sí, de su sirviente Juan. Ahora, cada una de estas cosas obviamente tiene una razón de ser. Cuando vamos al versículo 16, lo primero que nos dice es que tiene en su diestra, ojo, tiene en su mano derecha, eso implica la diestra, tiene en su mano derecha, o tiene sostenido en su mano derecha, dice la Biblia, ¿cuántas estrellas tiene allí, hermano? Tiene allí 7 estrellas. Ahora, bíblicamente no hay que dar mucha vuelta respecto a lo que significan las estrellas. ¿Sí? ¿Para qué vamos a ahondar o a darle largas a una interpretación que ya está dada en la misma Escritura? Cuando uno va al versículo, acompáñeme por favor, capítulo número 1, versículo número 20, el Señor nos dice qué son las estrellas. Sí. Luego lo iremos detallando un poquito más al detalle, pero vamos de manera muy rápida a leer el versículo 20, ¿sí? En la parte final, ¿sí? Ya en la última expresión, luego de los 2 puntos al término de la palabrita que dice oro. Luego de los 2 puntos, ahí a la mitad del versículo en adelante dice el Señor, las 7 estrellas, ¿qué dice que son? Mire, no es como darle mucha vuelta a esto, ya llegaremos al detalle de esto, pero simplemente veamos el significado. Dice, las 7 estrellas son dice aquí, son los ángeles de las 7 iglesias. Y con eso quisiera cerrar esta parte. Las estrellas que están en la diestra del Señor, no hay que darle mucha vuelta, son los 7 que dicen. Son 7 ángeles, sí, son 7 ángeles, pero esos ángeles pertenecen a las 7 iglesias. Ahora, desde este versículo número 20, que todavía no lo desarrollamos, pero me anticipo, aparecerá el juego de los 7, ¿sí? Hablando de la manifestación del número 7 en cuanto a su simbología. Número 7, mi amado hermano, insisto, no voy a proyectar, pero tiene un significado simbólico que se lo podría considerar como plenitud o totalidad. Eso representa el número 7 bíblicamente hablando en Apocalipsis, sobre todo. Representa totalidad o también plenitud. Amén. Si estamos ahí dentro de la enseñanza, estamos posiblemente algo confundidos. Llamado el número 7, usted lo verá en la Biblia, sobre todo en Apocalipsis, de manera muy reiterada. Hablarán de las 7 copas de la ira, hablaremos de los 7 sellos, los 7 cuernos, los 7 ángeles, las 7 iglesias. Estaremos plagados del número 7. Amén. Muchos dirán, pero ¿por qué 7? Justamente por lo que representa totalidad, llenura, algo absoluto. Sí, ese número tendrá, a la verdad, simplemente un modismo a la hora de manifestar de que cuando el Señor hace alusión al número, está hablándole prácticamente a todo. Si habla de 7 iglesias, no le habla a 7 iglesias, le habla en su totalidad a todas las iglesias sí, que Él ha levantado, porque todas las iglesias, no 7 solamente, todas están en el poder de su mano. Y eso es lo que implicaría en este caso si la manifestación de esas 7 estrellas en su diestra derecha. Eso implica, de su mano derecha, esto implica de que el Señor tiene en su mano, tiene en su poder el control de las 7 iglesias. Amén. Él tiene el control de las 7 iglesias. Nada se le escapa de su mano cuando muchos piensan o creen que Dios ha perdido el control del mundo. Mucha gente inclusive suele decir, ¿y dónde está Dios que ha permitido la pandemia? ¿Dónde está Dios que ha permitido que los creyentes también se contagien o que los creyentes mueran? ¿Dónde está Dios? ¿Acaso Dios ya perdió el control? ¿Le ganó el coronavirus? Hermano, Dios tiene el control de todo. Amén. Él permite lo que tiene que permitir. ¿Por qué? Porque tiene un propósito a cumplir. Amén. Sí, así que tengan esto muy presente, mi amado hermano.
Ahora, vueltos obviamente al texto, ¿sí? Luego del tiempo sacerdote, luego de su manifestación en cuanto al versículo 16 que habla de las 7 estrellas, luego dirá que también salía de su boca una espada, dice allí, una espada, ¿qué nos dice? ¿Puede leerlo, por favor? Una espada aguda, ¿de qué? De dos filos. Ahora, el término, mi amado hermano, en el griego, recuerden que siempre nos limitamos también a ver significados de acuerdo al idioma en el que fue escrito, en este caso, el libro de Apocalipsis. El término en el griego es Ronfaia Distomos. Sí, no le voy a letrar porque es muy largo. Sí, pero se lo voy a pronunciar. Sí, Ronfaia Distomos. Eso en cuanto a espada de 2 filos. La correcta interpretación de ese término no es espada de 2 filos, es espada de doble boca. O por lo menos así se la podría reconocer. Sí, pero en el lenguaje común es espada de 2 filos. Sí, mira que para algunos ciertos implementos que se usan tendrán un nombre común, un nombre hasta vulgar. Pero en nombre técnico podría decirse que se puede llamar a un instrumento o implemento ya de una manera un poquito más precisa. No lo sé, llamado, pero para muchos, qué sé yo, pongamos un desarmador, así se lo conoce. Pero hay quien dice, no, estás pronunciando mal, es un destornillador, ¿verdad? Pero la gente lo puede reconocer tanto por el primero como por el segundo nombre. Ahora, la idea es la misma, por cierto, pero es mejor, sobre todo en el Apocalipsis, es mejor, mi amado hermano, diríamos, concentrarnos al detalle, aún en este tipo de aspectos. Esta espada de doble filo o espada de 2 bocas, hermano, era conocido en el Imperio Romano, y por eso he puesto la gráfica ahí, por lo menos en este tipo de imagen se puede apreciar realmente, porque la verdad la espada de doble filo era que tenía en el final de su acabado una doble hoja en cuanto al filo o ¿cómo le podría decir? En la parte casi final de la espada teníamos como 2 tipos de cuchillas, creo que podría verlo así, 2 tipos de cuchillas. El filo tanto en este tipo de espada no estaba en todo el contorno, sino más pronunciadamente en el filo. Y eso le permitía al soldado romano poder, amado hermano, con este tipo de espada, que de hecho tiene un nombre, se llama gladius. Era muy utilizado sobre todo en los torneos dentro del Coliseo romano. Este tipo de espada, mi amado, era sumamente utilizada porque su estocada era mortal. Ojo, su estocada era mortal, porque era tan filoso en la parte final que cuando se ingresaba abría la carne como filete, diríamos, en carne de pulpa. Sí, mira que hay carne que es dura y a veces ni el mismo cuchillo afilado la quiere partir. Pero este tipo de espada, llamada gladius, era la típica espada para la época de Juan, como la espada de doble filo, por lo que se conocía como de doble boca. ¿Y por qué se le denominaba de esa forma, doble boca? Porque dejaba la abertura donde cortaba como una boca abierta. Básicamente por eso. Si digamos que la carne cortada automáticamente quedaba abierta, como una boca abierta. Mira que a veces usted se puede cortar algo, pero no es que se abre la herida, sino que todavía continúa cerrada y sangrante. Pero cuando este tipo de espada ingresaba, llamado, cortaba y dejaba la carne fileteada de ambos lados. Como para decirle una cosa, ¿no? Para su mejor comprensión. Entonces, esta espada, gladius, era la reconocida como la espada de doble boca, o de dos filos. Jesús, mi amado, se manifiesta al apóstol Juan como una espada a la
altura, obviamente, no que tenía boca de espada, pero a la altura de su boca. Eso implicaba, sí, ya a la hora de verlo tras los pasajes de la Biblia, eso implica, mi amado hermano, que su espada no era necesariamente una herramienta de guerra utilizada en la época, sino sí, su simbología en cuanto a lo que podía salir de su boca. ¿Sí? Su espada aguda de 2 filos, recordará usted por la Biblia, en el verso número 16, salía, dice la Biblia, ¿de dónde? ¿De dónde salía esa espada? De su boca. ¿Qué es lo que Jesús usa como espada en su boca? Su palabra. Eso sí, su palabra es como una espada gladius, de doble, que hace una herida de doble boca, cuando si penetra en el corazón o cuando llega a la vida de un hombre. Cuando entra, y de hecho hay ahí una gráfica donde se ve que ingresa la espada y sale al otro lado de la franja negra. Y claro, esta espada era tan filosa que muchos la asemejaban en su punta a lo que se denomina también como la espada samurái. Es una espada considerada entre las más filosas del mundo, de hecho, que puede cortar de un solo tajo y sin mucha fuerza hasta el hueso. Mi querido hermano, ¿qué dice la Biblia respecto de esto? Vayamos a la primera referencia en la Escritura fuera del libro de Apocalipsis. Acompáñenme, mi querido hermano, y veamos qué nos dice en la carta a los Hebreos, capítulo número 4, verso número 12. Sí, vayamos por allí. En la carta a los Hebreos, capítulo número 4, ¿lo tiene? Verso número 12. ¿Ya lo encontró? Carta a los Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12. ¿Tiene? Dice el Señor, porque la palabra de Dios, y obviamente esa palabra sale de su boca, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Ojo, es más cortante y utiliza el mismo término en el griego. ¿Cuánto recuerdan por la pronunciación de esta palabra? Era, dice aquí, Rophalia distomos. La palabra de Dios, que obviamente sale de la boca del Señor, es más cortante. ¿Qué cosa? Es más cortante que el gladius. Si el gladius de por sí ya era cortante, la palabra que sale de la boca del Señor, que está manifestándose al apóstol Juan, es más cortante que esa espada. Es decir, que su palabra, digo yo, sí tiene mayor eficacia en penetrar, como lo haría en este caso una espada impuesta para la guerra. Esto, mi amado, obviamente encaja de una manera muy especial en la manifestación de Jesús para con el siervo Juan. ¿Qué más dice el pasaje bíblico? Es más cortante que toda espada de 2 filos, penetra. Esta penetraba, ¿hasta dónde puede penetrar una espada en batalla, como lo eran las gladius? ¿Hasta dónde puede penetrar? ¿Hasta dónde? Hasta en la médula del hueso. Pero la palabra de Dios no solamente se queda allí. La Biblia dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira, yo he visto, no hermano, tengo ya tantos años de ser cristiano, y de todo ese lapso de tiempo, ya 10 años de ser pastor, mi amado, y gracias por la ayuda y la bendición de Dios de 2 iglesias. Mi amado, he visto gente más dura que el hierro, mi amado, derramarse delante de Dios como un niño. Donde a veces las esposas dicen, y hermano, me estaba llorando. De verdad, sí, hermano, nunca lo he visto botar una lágrima. Eso solo lo puede lograr, ¿sabe qué? La palabra de Dios que sale de donde, sale de su boca. Y aquí, mi amado, está la boca de Dios. Amén.
ella penetra, amado, hasta partir el alma, el espíritu, y luego va con directo. Es decir, como que parte de adentro hacia afuera, parte también las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Ahora, ¿por qué tenía de dos bocas? ¿Cuál era la intención de que esta espada que se manifiesta en el Hijo del Hombre, amado, sea así como esta espada de dos filos? Cuando uno va a la Escritura, puede ver la intención de Dios de que sea de esta forma, en dos cortes. Y cuando uno va al libro de los Salmos, quiero por favor que me acompañe, en el capítulo número 149, libro de los Salmos, capítulo número 149. Consideremos aquí lo que nos dice el Señor en el versículo número 6 al verso número 7. Libro de los Salmos, capítulo 149, versículo número, ¿lo tienen? 6 al 7. Dice el Espíritu Santo: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, es decir, la gladius. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Y estas son las dos básicas razones del por qué, mi amado hermano, si se utilizaba el uso de esta espada. Y la primera, obviamente, tiene que ver con lo que dice el versículo 7, para ejecutar ¿qué cosa? Venganza. Y segundo, para poder también castigar a las naciones. Jesús pudo haber manifestado, no lo sé, mi amado, pudo haber manifestado a la altura de su boca un jardín. Pudo haberse manifestado como una paloma de paz que salía, una palomita volando que salía de su boca. Pero no, el Señor decide aparecer como una espada de doble boca. La intención es clara en esa manifestación. Quiere ejecutar juicio y justicia. ¿Sí? No nos olvidemos de esto. Nosotros tenemos a bien decir, por medio de un texto que la verdad ni siquiera lo tengo contemplado, pero usted y yo sabemos por la Escritura, amado, que si aún el mismo apóstol Pablo si lo remarcará para la iglesia, que es necesario que antes de que Dios comience a hacer juicio allá afuera, el juicio de Dios empieza por casa. El juicio de Dios empieza por casa. Y Él aparece con esta espada aguda para comenzar justicia y juicio primero sobre quiénes. ¿Qué es lo que tiene en su mano? 7 estrellas. ¿Qué cosas son? Son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Que el Señor, mi amado, insisto, primero comenzará a hacer juicio en su propia casa. Es que eso es hasta bíblico, mi amado hermano. Para poder gobernar la iglesia, primero hay que saber gobernar la casa. Amén. Para primero enseñar a cocinarle a sus hijas o a sus hijos, primero usted tiene que aprender a cocinar. De lo contrario, no tendrá ni la autoridad ni el respaldo que le acompañe para poderlo hacer. Mi querido hermano, dicho esto y avanzando obviamente dentro de la Escritura, en el capítulo número 10 y capítulo 1, de Apocalipsis, versículo número 16, tenía pues en su diestra 7 estrellas, recuerdo lo que significa, y también de su boca salía una espada aguda de dos filos. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el texto? Y su rostro, ¿qué dice? ¿Podría leerlo, por favor? Ajá. Y su rostro era como el sol cuando dice allí, resplandece
en su fuerza. Ahora, cuando hablamos de esto, mi amado, obviamente hablamos de algo mucho más entendible bíblicamente. Mi amado, su sol era llamado el sol de justicia. La verdad es esa. No se puede argumentar algo adicional, porque el Señor, mi amado, ya nos ha podido de una u otra forma dar a conocer que cuando se habla de esa luz inaccesible que Él obviamente manifiesta, es llamado de pureza, pero también es de justicia. Cuando vamos a la Escritura, venga conmigo por favor. Quisiera ir a un par de textos dentro de la Biblia. Y venga conmigo, mi querido hermano. En Mateo capítulo 13, verso número 43, veamos esta primera parte. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo número 13, versículo número 43, nos dice el Señor. ¿Encontró? Dice el Señor allí, entonces los justos, y obviamente esto es un derivado de justicia, ¿y quién es el que justifica al hombre? Solamente Cristo. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol, ¿qué dice? En el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿cómo resplandecerán, mi amado hermano, los justos? ¿Cómo dice? Como el sol en el reino de quién? En el reino de su Padre. Mi amado, está más implícito que esa luz, mi amado, representa su justicia, representa su transparencia, su pulcritud. Y claro, solo Él es el único puro, el único limpio, el único que puede ejecutar, mi amado, los juicios divinos. Solo alguien que no ha sido contaminado, manchado, ensuciado, ennegrecido del pecado, tiene la autoridad para poder ejecutar los juicios divinos. Imagínate que una autoridad empañada por la corrupción quiere ejercer autoridad sobre en este caso, sobre su pueblo. Sería algo totalmente fuera de la ética y fuera hasta amoral. Que alguien corrupto quiere establecer sobre ti qué cosa? Justicia. Penosamente, mi amado, la Biblia sí nos dice que la justicia del hombre delante de Dios es como un trapo de injusticia. Solo Él, lleno de luz, lleno de resplandor, de pulcritud, puede, mi amado, ejercer los juicios divinos. Ahora, avanzando, mi amado, en el versículo número 17, nos dice pues el Señor, cuando le vi, para adelante un poquito la gráfica, ¿sí? Cuando le vi, dice el apóstol Juan, ¿qué pasó con él? Caí, de eso dice Apocalipsis 1, caí como muerto. ¿A dónde? A sus pies. Es evidente que Juan no había visto al hijo del carpintero. De hecho, ya no quedaba destello alguno del hijo del hombre terrenal al hijo del hombre celestial. No había ya semejanza alguna. Y mira que Juan, como lo decía la semana pasada, había sido uno de aquellos discípulos que había gozado y disfrutado de Jesús, en el sentido de que su apego hacia Él era más cercano que cualquier otro. Pues si Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús, él escuchaba los latidos del corazón de Jesús. Ahí, ¿cuántas veces habrá quedado dormido? Era el más joven de todos. Y en su confianza le ha dicho: Jesús, estoy cansado, ya más que aquí para que descanse. Pero ahora este mismo Juan, amado, veía una manifestación gloriosa del Hijo del Hombre. Cuando vamos pues al versículo 17, manifiesta: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La pregunta otra vez, ¿por qué? Porque la grandeza, no solamente del que se manifestaba, era casi imposible de poder soportar, sino por una razón más de fuerza. Hermano, la carne no puede, a la verdad, compartir la grandeza de la gloria.
lo corruptible podría, hermano, ser consumido por lo incorruptible. Como le ocurriría en su debido momento a todos los hebreos cuando vieron que el Señor se manifestó en el monte Sinaí y su palabra estaba siendo dada. Hermanos, salían destellos de relámpagos, truenos, había, hermano, un temblor constante, todo el territorio se humeaba y al mismo tiempo temblaba, y los israelitas caían, hermano, prácticamente por el suelo, consumidos del miedo y del terror de lo que estaban viendo. De esa misma forma, mi amado hermano, Juan no pudo soportar tanta grandeza. Ahora, cuando yo voy a la Escritura, quisiera por favor que me acompañara a un texto dentro de la misma Escritura. Acompáñeme, venga conmigo. Vayamos primeramente al libro del Éxodo. Quisiera remarcar esta referencia que usted también ya la conoce. Acompáñeme por favor al libro del Éxodo. El segundo libro de la Biblia. En el capítulo número 20, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? Verso 18. ¿Qué nos dice? Al versículo número 19. ¿Lo tiene? Dice el Señor: todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, ¿qué ocurrió con todos ellos? Temblaron y se pusieron de lejos, y le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros ordenemos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? O diremos, para evitar qué cosa, para que no muramos. Hay un texto que, digamos, a manera de evidencia, lo experimentó un gran profeta, muy semejante al apóstol Juan. ¿Hablando de quién? Del profeta Daniel. En el capítulo número 10, verso 7 al verso número 8, nos declara la Escritura lo siguiente. Daniel capítulo 10, verso número 7 al 8. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Lo tiene? Dice el Espíritu Santo: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, ¿qué cosa? Un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. ¿Y qué ocurrió, mi amado? Frente a esa visión que también, al igual que Juan, vio de parte de Dios, dice aquí, ¿qué cosa? Sin fuerza, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en ¿qué cosa? En desfallecimiento, y no tuve vigor, o diríamos, o fuerza alguna. Así, mi amado hermano, diríamos, queda el hombre inutilizado cuando se trata de ¿qué? De apreciar o de experimentar una aparición o una manifestación de parte de Dios. Mira que el mismo Pablo o Saulo de Tarso, cuando fue también a sí mismo detenido por la presencia de nuestro amado Salvador Jesucristo y le salió en el camino, mi amado, para Damasco, también allí cayó de su caballo, quien Saulo, y cayó como muerto al suelo. Y dijo: Señor, ¿quién eres? Puesto de rodillas con la frente en el suelo. Mi amado hermano, no es de extrañarse en todo caso que frente a esa santidad, nuestra humanidad termine derritiéndose, termine consumiéndose, ¿sí? Porque, insisto, lo santo y lo puro de Dios no puede ser contemplado por un mortal. Cuando volvemos al versículo número 17, frente a esta gran aparición, en el versículo nos dice de Apocalipsis 1, verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Qué hace el Señor para poder, diríamos, levantarlo de su condición? Puso su diestra sobre mí, diciéndome: no
temas. Yo soy ¿quién? Yo soy el primero. Recuerda que esta misma expresión se manifestó, mi amado hermano, sí, en versículos anteriores del mismo capítulo 1 de Apocalipsis. ¿En cuál? En el versículo número 11. Ven conmigo, por favor. ¿Qué nos dice la Biblia? Apocalipsis 1, verso número 11. ¿Verdad? Decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Hasta ahí llego. No leo lo otro para no salirnos del contexto. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Cuántos recuerdan lo que implicaba esto? Dios o Jesús es el que lo llena todo. Él es totalidad. Él ha sido, es y será por la eternidad. ¿Se acuerda de ese texto bíblico de referencia que se dijo, Jesucristo es el mismo de ayer, por hoy y por los siglos? Es el Dios eterno. Ahora bien, no teman, le dice allí el Señor a Juan, no teman, porque lo ve prácticamente allí susceptible por tanta grandeza que él experimentó. Y en el verso 18, avanzando, nos dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que le dice aquí el Señor, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, así sea. Y tengo, le dice adicionalmente, ¿qué cosa? Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le manifiesta ahora a un ser mortal que Él ha vencido la muerte. Él ha vencido, mi amado hermano, todo el imperio que tenía subyugado a la raza humana. Tiene sobre sus lomos el poder, primeramente, ¿de qué dice la Escritura? De la muerte. Jesús venció la muerte. ¿A través de qué acto? A través de la resurrección. Ya usted creo que puede recordar en este momento, y venga conmigo por favor, vayamos a la Escritura. Mira lo que nos dice el Espíritu Santo en este poderoso texto. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 15, ¿qué nos dice el Señor? Verso número 54. Al verso número 55. Este triunfo nos lo dio ¿quién? A la iglesia. Solo nos lo dio el Señor Jesucristo. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versos 54 al 55. ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios? Y cuando esto corruptible, y así estaba la verdad Juan, cuando esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo mortal, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de ¿qué? De inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y mira, me interesa mucho esta interrogante del verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, que es igual que el Hades? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu eficacia? ¿Dónde está, diríamos así, tu poder sobre la raza humana? ¿Dónde está? Está bajo el estrado de los pies de Cristo, amado hermano. Está bajo los pies de Cristo. Ahora Él es el que tiene el poder, amado, ¿de qué? Del Hades y de la muerte, o de la muerte y el Hades. Y algo curioso. Ese poder, el Señor, mi amado, se lo ha dejado a la iglesia. ¿En qué sentido? Hay un texto que une las dos cosas, hablando de la muerte y hablando también del Hades. Une las dos cosas. Y le fue dicho, a un siervo de Dios, en función de una declaración de la que él había de mencionar.
Ven conmigo, mi querido hermano. Quisiera, por favor, que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 16. Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. ¿Lo tienen? Y de paso vamos a matar ahí con ese verso 2 pájaros de un tiro. ¿Ya lo encontró? Evangelio según San Mateo, capítulo número 16. Voy a leer versículo número 18 y 19. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, y yo también te digo, no se distraigan, ¿sí? Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y mira, y las puertas del Hades, ¿sí? Que es la entrada obviamente al lugar de los muertos, no quedará, no prevalecerá contra ella. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. ¿Dónde? En los cielos. Nombra dos cosas en particular, las mismas dos cosas de las cuales ¿quién es el dueño absoluto? Pedro. ¿Qué dice en Apocalipsis 1? No pierda obviamente el texto de Apocalipsis. Volviendo a Apocalipsis 1, versículo número 18. ¿Qué le dice el Señor a Juan? ¿Qué le dice? ¿Puede volver, por favor, en la parte final del verso 18 para leerlo? El Señor le dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. No es que las tiene Pedro, las tiene el Señor. Yo tengo en mis manos las llaves de la muerte. Tengo las llaves en lugar de los muertos, el Hades. Ahora, dije que iba a matar 2 pájaros de un tiro. Para quienes suelen, por la tradición más que todo, para quienes argumentan de que Pedro es el que tiene las llaves, hermano, están en un error totalmente fuera del orden bíblico. Y es sencillo poderlo reconocer. ¿De qué forma? Leyendo la Biblia. ¿Qué dice el texto? Volviendo, por favor, a Mateo, capítulo 16. Hermano, vamos leyendo desde el contexto. Y en el contexto dice el versículo número 3 lo siguiente. Viniendo Jesús, de Mateo 16, ¿no? ¿Lo tiene? Mire que me hablo un poquito del tema solo para hacer una aclaración, para matar esta segunda ave con un solo tiro, una sola pedrada bíblica. ¿Lo tiene? En Mateo capítulo 16, verso 13, dice el Espíritu Santo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, le pregunta a sus discípulos, diciendo, díganme, voy a transmitir algo, díganme, ¿qué dicen las personas de mí? O lo que es igual del Hijo del Hombre. ¿Qué piensa? Es como que si usted, hermano, luego de un gran tiempo de conocerse, o posiblemente yo le pueda hacer una pregunta a usted, ¿qué dice si la iglesia acerca del pastor de esta iglesia? Y le puedo preguntar a todos ustedes. Unos me dirán que es buena gente, otros me dirán no, que es muy verde, otros me dirán no, que es muy calvito, que es muy alto, que es muy bajo, que me cae bien, otros dirán que le caigo mal. Si hago la pregunta, van a haber diversidad de comentarios o de criterios. Y Jesús hizo la pregunta, ven muchachos, díganme, ¿qué opina la gente de mí? Y ellos le responden,
Ellos le dijeron, ellos, primeramente intervinieron todos. Ellos le dijeron, vamos a suponer que Juan le dijo, unos dicen que es Juan el Bautista. Vamos a suponer que Santiago le dijo, otros dicen que es Elías. Vamos a suponer que ahora Pedro le dice, perdón, dejando a Pedro claro, vamos a suponer que ahora Jacobo, el hijo de Alfeo, le dice, no, otros dicen que eres quién, Jeremías. Y por allí vino Tomás y le dijo, no, por ahí dicen que eres uno de los grandes profetas de Dios. Listo. Cada quien dio su opinión. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué opinan de mí? A ver, ustedes, ya me han dicho lo que opinan otros. Ahora, ustedes, los que me conocen, los que van caminando día a día en el ministerio junto a mí, ¿qué dicen ustedes de mí? Y allí es cuando Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Hasta ahí vamos todos bien, ¿verdad? No estamos perdidos. Entonces, verso 17, le responde Jesús, bienaventurado eres, es decir, muy favorecido, así, o muy dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Ojo, no hace ni siquiera alusión a su nombre de ministerio, sino a su nombre de nacimiento, su nombre de hombre, porque él era, obviamente, Simón, hijo de Jonás. No se lo hace ver en función, o por lo menos no lo nombra en función del nuevo, si te llamo así, del nuevo nombre que Jesús le implantó, diciéndole, no serás Simón, sino serás Pedro. Le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esa respuesta que me has dado no ha venido de ti. Estoy caminando. No vino de ti, sino que le dice, esto no te lo reveló o no te lo inspiró carne y sangre. Es decir, esto no ha salido de ti, Pedrito, es lo que le está diciendo. Vaya viendo el asunto, ¿ah? Esto no ha nacido de ti, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le dio a conocer la respuesta a Pedro de lo que era Jesús? Pedro, no, el Señor. Por el contexto, sigo leyendo. Aquí ahora, Jesús le dirá, ¿a quién? A Pedro. Vamos a ver. Y yo también te digo, es decir, tú me has dicho algo que mi Padre te lo ha revelado. Ahora yo te voy a decir algo que te voy a revelar también. Y yo también te digo que tú eres, ahora sí toma su nombre del ministerio. Yo también te digo, tú eres Pedro, que significa Petra o piedra. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra o sobre esta roca, ¿sí? Edificaré, ¿qué cosa? Ahora, ¿a qué se refiere? ¿A Pedro o a la declaración que dio? Si se refiere a Pedro, si Pedro se muere, hasta ahí llega ¿qué cosa? Hasta ahí llega la iglesia. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús? De lo mismo que le fue revelado. Y ahí es donde el Señor le dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré, no a Pedro, edificaré mi iglesia. Y claro, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra quién. Contra Pedro. ¿Contra quién dice ahí? ¿No quién dice? Lea textualmente. ¿Contra qué? Contra ella. Si es ella, sí, ¿a quién se refiere? Pedro. No, la iglesia. No van a prevalecer contra ella, no es contra ti ni contra él, contra ella. ¿Hablando de qué? Por el contexto, contra la iglesia. Y como habla de la iglesia,
Verso 19, le dirá, a ti le está hablando, ¿a quién? A Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y allí todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares sí, en la tierra también será desatado. ¿De dónde? En los cielos. Ahora, esta expresión, mira que me abrí un poquito del tema, y tengo que volver a Apocalipsis, pero quería matar dos pájaros de una pedrada, porque se habla del Hades y de las llaves también de la muerte, que las tiene en su mano ¿quién? Sí, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que siempre será importante también poder comparar, ¿sí?, los textos de la Biblia. En la traducción del lenguaje actual, usted sabe que a mí me gusta siempre tener a la mano no solo una versión, sino más de una. Dice de Mateo, capítulo 16, lo siguiente con respecto al versículo número 19. Y se lee textualmente. Dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, dice allí, desde el cielo, Dios también las va a prohibir. Y las cosas que tú permitas, también Dios las va a permitir. Hermano, esa autoridad y ese poder no solamente recayó sobre Pedro, sino sobre todo lo que conforma lo que él también conformaba. ¿Qué también conformaba Pedro? La iglesia. Mira, sin ir tan lejos, ejemplos. Si yo aquí, delante de usted, con la ayuda de Dios, obviamente, porque el hombre no tiene nada, si lo llevo a usted a los pies de Cristo y le hago hacer la oración de fe, no yo, el Señor, todo lo que se ha hecho aquí, mi amado, se ata en dónde. Si yo aquí, con la autoridad de Dios, fulano, no es que estoy promocionando nada, pero fulano se quiere casar con fulana, y aquí, delante de Dios, y del acto que se realiza, los casos no solo quedan casados aquí, también quedan casados. ¿Sí me hago entender? Ese poder y esa autoridad lo tiene toda la iglesia, no el pastor, usted, yo y quien decida creer y poner por obra el santo mandamiento de Dios. Si aquí no expulso en Dios demonios, los demonios se sujetan al poder de Dios que está delegado sobre la iglesia. Esta señal se dan a los que creen. Amén. Dada la aclaración, voy a Apocalipsis. Valió el corte comercial para matar los pájaros del tiro. Vueltos a Apocalipsis capítulo 1, verso número 18. Aquí, quien sí declara que tiene las llaves de la muerte de Hades, ¿es quién? El Señor. Y tengo, le dice aquí, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Verso 19. ¿Qué le dice el Señor? Escribe las cosas que has visto. Prácticamente con esto estamos cerrando la primera parte del estudio de Apocalipsis. Las cosas que has visto. Faltan analizar las cosas que son y las que serán o las que vendrán. Y dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Verso número 20, y aquí viene la gran revelación del sistema del candelero, de las estrellas, obviamente, de las cuales ya se ha ido también analizando poco a poco. Y dice, el misterio, y mira cómo lo dice el Señor, ¿ah? El misterio. Ahora, ¿qué cosa es para ti un misterio? Una película de terror. ¿Qué cosa es un misterio? Mira que por ahí creo que hasta se cataloga mal el término misterio. Porque hay mucha gente que dice, no, esa película tiene misterio, no puedo verlo. El misterio tiene en función principal poder, mi amado hermano, dar la intriga de aquello que no se conoce.
Sí. De hecho, cuando yo voy a un diccionario, mira lo que habla acerca de este término. Dice misterio. Algo que no se puede comprender o explicar. Eso es un misterio. Sí. Algo que no se puede comprender ni explicar. Hay misterios que permanecen, pero hay otros que son revelados aun cuando se va, digamos, avanzando en el conocimiento. Gracias a Dios, el misterio del Apocalipsis no es un misterio para la iglesia. ¿Por qué? Recuerde lo que dice Apocalipsis 1:1. ¿Qué dice? En ese primer pedacito, ¿qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para que siga siendo un misterio. No, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No es un misterio el Apocalipsis para la iglesia. De hecho, el Apocalipsis es uno de los libros más descubiertos, o diríamos así, más abiertos para ser entendible. Por eso es que más adelante en el mismo texto del capítulo 1, verso 3 dirá: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está. Y cuando dice el tiempo está cerca, implica decir, el tiempo de su cumplimiento está cerca. El misterio de las 7 estrellas, dice el Señor, verso 20, acompáñenme por favor. ¿Qué nos dice? ¿Lo tienen? El misterio de las 7 estrellas que has visto, dice, en mi diestra o en mi derecha. ¿Qué cosas son? Son, dice allí, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los 7, dice allí, son los 7 ángeles. Amén. Y de los 7, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, que son las 7 iglesias. Y tenemos, diríamos, una revelación descubierta, o un misterio resuelto. ¿Qué cosas son las 7 estrellas? Los 7 ángeles de las 7 iglesias, donde los candeleros son las 7 iglesias, ubicadas geográficamente en el recorrido de cualquier, digamos, transeúnte dentro de Asia Menor. Cada iglesia, obviamente, está identificada, diría cualquiera, por nombre y apellido. Sí, tenemos llamado en el orden, obviamente, que el Señor ya nos lo dio. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? En el verso 11, ahí está. ¿A qué iglesia se refiere? Capítulo 1, verso 11 nos dice en la parte final, las 7 iglesias que están en Asia son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora, con las iglesias no tengo problema. Ya el Señor me las dio por nombre y por lugar. Están en Asia y son 7. Y con nombre me las dio. Ahora, estos 7 ángeles, la Biblia dice, mira el versículo número 20, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿a qué hace alusión este término? Aquí hay algo, mi amado, sumamente importante que también debemos de reconocer antes de dar término a este poderoso estudio. Cuando vamos a la Escritura, acompáñame por favor, recordando que el término, y esto es importante, quisiera que apunte esto porque hay cositas que no las podemos dejar pasar por alto. En el griego, el término misterio, o la palabra misterio, viene de la palabra griega mustrión. Mustrión, tal cual como lo escuchan. Mustrión. Y significa no solo misterio, también significa secreto. Sí, significa también secreto. Este término, mi amado hermano,
o si fue utilizado para poder, sí, descubrirlo. Mira que no hay cosa más intrigante que descubrir un secreto. ¿Cuántos de ustedes escondieron como padres los regalos de Navidad a sus hijos? ¿Quién de ustedes, sí, a manera de intriga para la Navidad, escondió el regalo? Y el muchacho siempre preguntándole, ¿ya me compraste tu regalo? Por lo general lo niega. Pero cuando algo se le sale, sí, ya lo compré. ¿Y qué le compraron? No sé, está escondido. ¿Verdad? Todo para abordar qué cosa. La emoción de la fecha, del momento. Ahora, Apocalipsis, mi amado, es un libro que, si bien es cierto, está a la disposición no solo de la iglesia, sino del mundo entero. Quienes leen Apocalipsis, por lo general, no logran descubrir el secreto. Y ahí yo te digo al título, ¿por qué? Venga conmigo a la Biblia y mira lo que nos dice el Señor. En las cartas del apóstol Pablo nos dice el Señor, acompáñame por favor. En la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. No podía pasar por alto, obviamente, esto del misterio, antes de adentrarnos a los ángeles de las iglesias. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso número 14. Dice el Espíritu Santo allí, pero el entendimiento de ellos, ¿ya lo encontramos así? Pero el entendimiento, hablando de la forma en la que usted puede razonar, de la forma en la que usted puede admitir algo en su conocimiento, dice la Biblia, se embotó. El término embotar, diríamos que se llenó desmedidamente. ¿Cuánta gente ha comido hasta el punto de decir, no, quiero vomitar? ¿Sí le ha pasado? ¿Verdad? Que se ha atragantado. Ay, tiene que comer bastante porque de esto, Dios sabe cuánto nos volverán a salir de esta manera. Entonces, dice que el entendimiento de ellos se embotó. Eso más o menos por ponerle a este vaso que ya tiene agua, ponerle más agua. ¿Qué pasará con el agua que siga poniendo allí? Se va a desbordar. Es decir, que en este vaso ya no va a entrar más agua porque está totalmente copado. Entonces, por ahí va. El entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, y yo sí podría decir hasta el tiempo presente, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo. ¿Hablando de qué velo? Y ahí, por el contexto, Pablo hace alusión al velo que se ponía ¿quién bajando del monte? Moisés. Moisés, cuando subió al monte a recibir los mandamientos de Dios, no demoró solamente 40 días, después subió nuevamente a recibir mayor información. Moisés no se había dado cuenta que cada vez que iba a encontrarse con Dios en el monte, a la bajada parecía una luciérnaga. ¿A qué me refiero? Que cada vez que descendía, venía todo su rostro brillando, como una linterna encendida. La gente cuando veía a Moisés se espantaba. ¿Qué pasó con Moisés? Su rostro brillaba. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios se le pega. A Moisés se le pegaba. Así como cuando si usted tiene la desfortuna de pronto de vagar por las calles, se le pegará todo el mugre de las calles. ¿Cierto o falso? Si usted trabaja allá afuera, el sol lo va a ennegrecer. Si pasa solo metido en la oficina, hasta se blanquea. Entonces, Pablo toma por el contexto ese pasaje. Y en el verso 14 termina diciendo, cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo. Y dice aquí, un velo no descubierto, el cual
por, ¿qué dice? Solamente por quién? Por Cristo es edificado. Para poder entender la Biblia, no solo Apocalipsis, la Biblia, mi amado, usted tendrá que tener al autor de esta palabra en su vida. Si tiene a Cristo, Dios le ayudará a comprender la Biblia. Si no tiene a Cristo como su Salvador, usted podrá amanecerse leyendo la Biblia, pero será un libro más de lectura. Solo por Cristo, esto se vuelve palabra de Dios revelada al corazón. Amén. Aleluya. Qué bueno que es. Por eso es importante dar a conocer esto. Ahora bien, cuando volvemos a Apocalipsis 1, gracias a Dios ya no hay reflexión. Si me regalan unos minutos, ¿verdad? O tienen que ir a ver la novela, yo lo dejo. No. Y dice el Señor, versículo 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y asimismo el misterio de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ahora bien, ¿cómo entender esta primera parte? Los 7 ángeles. De la segunda no hay problema, ya está revelado, o por lo menos ya está dispuesto. Cuando vamos a la Escritura, hermano, quisiera empezar primero por los labios de Jesús. Venga conmigo a los Evangelios y consideremos esto. En el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio de Juan, del mismo apóstol que escribió esto, capítulo número 10. Evangelio según San Juan, capítulo número 10. Quisiera empezar por aquí. Ahora mira, recuerda que estos ángeles no son cualquier ángeles. Yo he puesto la gráfica de ángeles solo para ilustrar de manera literal el texto, ¿no? En el Evangelio según San Juan, capítulo número 10, leeré desde el versículo número 7 en adelante. Y dice, volvió pues Jesús a decirles, hablándole a sus discípulos y obviamente hablándole a sus apóstoles, de cierto os digo, yo soy, dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, es decir, todos los que quisieron de una u otra forma hacerlo, son, ¿qué cosa? Según el criterio del Señor, son ladrones, son salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Verso 11, por aquí ya comienzo a hacer énfasis. Yo soy el buen pastor. ¿Y cómo? ¿Qué lo hace ser el buen pastor? El buen pastor, ¿qué dice aquí? Dice, su vida da por las ovejas. Es decir, él es responsable de las ovejas. Y aún más, el asalariado, es decir, el contratado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ¿qué hace? Debe ir al lobo, deja las ovejas y termina, ¿qué cosa ese pastor? Huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Verso 15, ¿podría leerlo? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida
por las ovejas. Quisiera de manera alegórica representar a las ovejas como a todo el rebaño de Cristo. Y Jesús siendo obviamente de ese rebaño su buen pastor. Vamos al contexto de Apocalipsis. Cuando vamos o retornamos al libro de Apocalipsis capítulo número 1, ¿qué nos declara el Señor en su palabra? Versículo número 20. Respecto a esto, dice el Señor en la parte final, las 7 estrellas, ¿qué cosas son, mis amados? Las 7 estrellas, dice aquí, son los ángeles. ¿De dónde? ¿De dónde? Son ángeles de 7 iglesias, pero ¿iglesias de dónde? ¿De dónde son estos ángeles? ¿De dónde son estos? ¿Sí? Manifestados o encontrados. Son ángeles de las 7 iglesias. Ahora, ¿qué quiero descartar con esto? Quiero descartar estos ángeles, porque si usted yo le digo ángeles y le digo, dígame una palabra asociada que se le venga a la mente en este momento, si le digo ángeles, una palabra asociada. Santo, son una palabra. Ángeles. Una palabra que la puedo cualquiera. Así sea algo complejo. Vamos. Ángeles. Guardián. Ángeles. Espíritus. Ángeles. ¿Ah? Algo bueno. Mismo, así. Lo más idóneo sería ángeles, no diría ángeles del cielo. Porque de allá procede. ¿Verdad? Pero estos ángeles no están ahí arriba. No son necesariamente lo que yo puse en la gráfica. Lo he puesto, insisto, porque tenía que poner una gráfica de manera literal. Pero estos ángeles no son pastores o ministros celestiales, dicho de una buena manera, sino que estos están al frente, como lo dice el mismo verso 20, son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Dónde están esas iglesias? Verso número 11. Dice en Asia, perdón. Verso número 11. En Asia. Vuelvo al verso 11 y lea conmigo. Yo soy el alfa, omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo. ¿A dónde? Al cielo, le dice. ¿A dónde tiene que enviarlo? Envíalo a las 7 iglesias que están en donde. Y ahí da el nombre de cada. Ahora, este término ángeles, o ángelus, que es el idioma ya del griego, obviamente también se lo podría interpretar. Por eso es que es importante, mi amado hermano, siempre digo yo, a mi manera de ver los textos bíblicos, sí, es de verlo tal cual como lo interpreta la Biblia. De hecho, el término ángel en el griego es angelos y significa mensajero. Sí, apunte. Ángel viene del término angel y significa mensajero. Y un mensajero no necesariamente puede ser un ser espiritual, celestial, sino también un mensajero terrenal. Y como las iglesias a las que van a ser escritas no quedan en el cielo, sino en ¿dónde? En Asia, en la tierra, está más que implícito que estos ángeles son los encargados de llevar a cuesta la labor de cada una de las iglesias. Puede llamarlo obispos, puede llamarlo pastores, si hablo del término católico, puede llamarlo curitos, sacerdotes. Cada uno de estos ángeles son los responsables de tener a cuestas la administración y el cuidado de la iglesia en Asia Menor. Ahora bien, en este pasaje pues nos dice
Estas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros son, dice allí, las 7 iglesias. Ahora, ¿qué mensaje tiene Dios? ¿Tiene Cristo? Está obviamente a su mano, a su poder, administrando tanto las 7 estrellas como los 7 candeleros. Es evidente que el Señor no solamente le quiere escribir a 7. 7 representa ¿qué cosa? Totalidad, plenitud. El mensaje no es para 7 en particular, hermano, es para todas las iglesias representadas en 7 y para todos sus mensajeros o ángeles manifestados obviamente en 7 estrellas. ¿Cuál es el mensaje para cada una de ellas? El próximo día, domingo en la noche lo sabrá. Porque vamos a retomar nuestro horario habitual de culto desde la próxima semana, con la ayuda del Espíritu Santo. Espero que el Señor haya hablado grandemente a tu corazón. Hasta aquí, ¿qué tal Apocalipsis? ¿Fácil o difícil? Muy sencillito, hermano, avancemos de una vez a la vez, de una vez a la vez. Poco a poco, un paso a la vez. Sí, hermano, ¿y qué es eso de los 666? Estaba tranquilo, un paso a la vez. Sí, primero vamos por lo más fácil para meternos a lo más difícil. Amén. Aunque en Dios todo es fácil cuando se hace su voluntad. Amén. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre celestial, grande y maravillosa son tus obras. Tú eres tan bueno, Señor. No hay nadie único que revela lo escondido. Dice tu palabra en Deuteronomio 19, verso 19, las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a tus siervos. El Dios